Dice el Evangelio, por favor, de Marcos, capítulo 16. Es una instrucción de parte de Jesús. El mismo versículo 16, como dice, hermanos, por favor, el que creyere y fuere bautizado, ahí está, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros entendemos en la iglesia que el bautismo es un requisito indispensable para alcanzar salvación, para que nuestros pecados sean perdonados, para que estemos, hermanos, en una conciliación, en una reconciliación, en una amistad con nuestro Dios. De otra manera no es así, porque nuestros pecados son una pared que no permite el acercamiento a Dios. Dice la primera carta del apóstol Pedro, un versículo que ustedes también conocen, en su capítulo 3, en el versículo 21. Ahí va a aparecer en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo ahora. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Omitimos la parte del paréntesis y dice, por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, yo siempre pregunto, ¿por qué los hermanos se bautizan en un momento determinado y por qué no se bautizan? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para bautizarse? Estamos hablando del bautismo de agua todavía, del bautismo que es para el perdón de nuestras faltas. Así que el bautismo dice en este último versículo que acabamos de ver, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces hay dos requisitos indispensables, hermanos, que todo hermano tiene y debe tener para bautizarse. Primero, creer en Dios. Creer que existe un ser todopoderoso, amoroso, que nos propone una forma de vida, que nos propone, hermanos, mandamientos para que nos vaya bien, dice, y para darnos bendición. Y el segundo punto de fe, lo segundo que debemos creer, hermanos, es en su Hijo Jesús, como el Redentor, como el que sacrificó su vida para que fuera posible que nuestros pecados fueran perdonados. De otra manera, según la ley, no hay remisión, no hay perdón, sino con la paga de una vida por otra. Así, entonces, hermanos, dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es necesario, vamos a verlo. Repito, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, ahí está, ¿lo están leyendo ustedes, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es premiador, es galardonador, es el que recompensa a los que le buscan, dice en otra versión. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Ese es el primer requisito, hermanos, fundamental en la iglesia, en todo aquel hermano que se acerca a la palabra, se acerca a escuchar esta doctrina, y es lo que tiene que hacer. Creer que hay un ser todopoderoso en el concepto que uno lo tenga, en la imaginación, en el pensamiento,
ya será uno afinando conforme el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Pero debe existir en nuestra conciencia y en nuestro ser una confianza de un ser todopoderoso. Ahí está. Y esto agrada a Dios. Dice, el que se acerca a Dios debe creer y pensar que ese ser existe. Y además dice, es premiador, recompensa a los que le buscan grande mérito. Veamos otro versículo sobre esta parte, hermanos. En el libro de los Proverbios, vean esta parte. Dice el versículo 17. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Palabras de aliento, de consuelo, que nos deben motivar, hermano. Como dice, yo amo a los que me aman y me hallan por los que verdaderamente me buscan. He ahí, hermanos, una actitud, un pensamiento para ir a la iglesia, para llegar a la iglesia, al estudio, a la meditación, a la convivencia con los hermanos, o cuando estamos en nuestro hogar, en nuestro salón de estudios, etcétera. Bueno, busco a Dios, creo que existe y quiero saber de Él. Esto le agrada, amados hermanos. Así que quien logra esta convicción, este pensamiento, se encamina, hermanos, a seguir esa voluntad de nuestro Dios y complementa con el segundo requisito, creer en Jesús. Porque este versículo, bueno, si lo quiere poner nuestro hermano, ahí está, todos lo conocen. ¿Cómo dice San Juan 3:16? Dice, Dios, hermanos, por el grande amor que tuvo, 3:16, versículo que todos conocen, ¿verdad? Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es, hermanos, el siguiente requisito que nos da la palabra de nuestro Dios. No solamente hay que creer en el Padre, hay que creer en el Hijo, porque el Hijo también tiene una función y tiene un propósito. El que cree en Jesús como el Hijo de Dios, dice, va a tener vida eterna. Así que, hermanos, avanzando en el concepto del bautismo de agua, van a decir, hermano, el bautismo es el bautismo de fuego. Permítame complementar porque este es el antecedente. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, el bautismo de agua, vamos a entender inmediatamente el bautismo de fuego. Entonces, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús, en su sacrificio, en su sangre, que hace posible ese sacrificio, el perdón de nuestras faltas. Y además, hermanos, la resurrección de nosotros. El fortalecimiento de nuestra esperanza. También hay que preguntar, aquí preguntamos, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tiene la Iglesia de Dios israelita? ¿Qué los motiva a estar en esta fe? Porque ¿qué van a alcanzar al final de sus vidas? La vida eterna. ¿Cómo se logra la vida eterna? Hermanos, mediante ese sacrificio, esa fe en Jesús y bautizándose. De otra manera, no se logra esto. Así que, cuando, por ejemplo, Felipe va con este eunuco, encuentran agua en cierto lugar, pregunta el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta? Si crees, puedes. ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? Lo voy a dejar de tarea. No, le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el libro de los Hechos. Yo aquí en Valle de Chalco, hermanos, sí les dejo tarea a los hermanos y bueno, les ayuda.
¿Dónde estaría ese versículo? Esta narración que les estoy comentando de Felipe y el etíope, el libro de los Hechos, capítulo 8, y el versículo al que hago referencia es el 37. Póngalo ahí, por favor, hermano. Hechos 8, 37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la respuesta? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así entonces, hermanos, quien logra esta fe, quien cree en esto, inmediatamente se bautiza en el momento necesario, adecuado, se bautiza. Porque estamos creyendo, hermanos, que ese sacrificio de Jesús limpia, quita nuestros pecados por el amor del Padre. Ya creemos en el Padre. Veamos estos versículos rápidamente para corroborar, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En la parte final, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, ahí está, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El enorme beneficio del bautismo de agua. Por eso Juan decía el bautismo de arrepentimiento, porque la persona, hermanos, está arrepentida, está, hermanos, dándose cuenta que está afligida de la vida que ha llevado, dice el apóstol Pablo, de la pasada manera de vivir, y necesita quitarse esa carga, necesita limpiarse de toda esa situación que llevó en su vida y ha creído que ese sacrificio solamente es cuestión de tomarlo y materializarlo en un acto que es el bautismo, hermano. Toda la iglesia es testigo, se bautiza y dice sus pecados son perdonados. Aquí a un ladito, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, en el versículo 10. Podemos corroborar esto, hermanos. En esto consiste el amor, asociado con San Juan 3:16. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Es el mismo versículo y es, hermanos, la misma idea de San Juan 3:16. Sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo, y aquí está el complemento, en propiciación, quiere decir en sacrificio por nuestros pecados. Tenemos este fundamento entonces en nuestra fe. Hermanos, y hablando de la resurrección, porque entendemos que el bautismo nos lleva a salvación, a vida eterna, al cumplir y a estar en acorde con la voluntad de Dios, y a nuestra muerte, hermano, la resurrección. Esa es la fe que tenemos, la esperanza que nosotros llevamos, hermanos. Dice Romanos capítulo 6 en esta parte. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Todo aquel hermano que se bautiza cree que va a resucitar de los muertos para vida eterna. Cuando ha entendido, cuando ha comprendido que, hermanos, debe seguir una vida acorde a la voluntad de nuestro Dios, guardando los mandamientos, la fe que profesamos en la iglesia de Dios israelita. En la nueva versión internacional, este versículo dice de esta manera, amados hermanos. En efecto, hemos estado unidos con Él en su muerte, porque creemos que su muerte nos da salvación. Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Creemos que Jesús resucitó de los muertos? Sí. Y esa resurrección es la garantía de que vamos a resucitar nosotros, hermanos, por esta palabra,
por esta fe de nuestro Dios y que ha empeñado, hermanos, ha dejado como garantía al Espíritu Santo. Ahí se conjuga el tema del bautismo del Espíritu. Porque ¿qué es el bautismo del Espíritu? Lo vimos en la mañana, hermanos, el Espíritu de Dios que está en aquel hermano que se ha bautizado, que le guía, que le enseña, que le recuerda todas las cosas, que le proporciona, hermanos, virtud y que se manifiestan por medio de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu y por los dones que el Señor da. Así entonces, hermanos, ya habiéndonos bautizado, porque esta es la regla, esta es el requisito, viene el bautismo de fuego. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué, hermanos, las pruebas después de bautizarse? Porque acuérdense que tenemos pues un adversario, tenemos un enemigo y siempre está dispuesto, hermanos, a hacernos caer. Dice el libro Apocalipsis, busquen ese versículo, que está airado porque fue arrojado del cielo. Dice, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido derrotado y va hacia todos los moradores de la tierra. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Si no, aquí bueno, voy a seguir. Así que, hermanos, les muestro un versículo más. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el versículo 8. Muy bien. Capítulo 12 de Apocalipsis, ya lo encontró nuestro hermano, y ahí está, para que lo tengan. Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y dice, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y dice, primera de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque ¿quién, hermanos? Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devore. De manera que, hermanos, las pruebas y las situaciones difíciles, pues vienen, pues no por voluntad del enemigo de Satanás. Él sí lo quiere, pero si Dios no si el Padre Eterno no se lo permite, no hay tal situación. Sin embargo, nuestro Padre Eterno, hermanos, permite estas situaciones porque Él prueba nuestra fe. ¿Cuál fe? Pues la que hemos adquirido y que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el temple para bautizarnos. Porque yo insisto en esta parte, hermano, y a veces he sido criticado por estas palabras, son fuertes, definitivamente, pero yo veo en la palabra de Dios eso. Quien no se bautiza, hermanos, es porque no ha creído, no ha adquirido la voluntad, la fe suficiente, hermanos, para entregarse a Dios. Y tiene sus dudas, tiene sus situaciones. Y mientras no crea en el Padre Eterno, y no crea en su Hijo Jesucristo, y no crea en la resurrección de los muertos, pues puede esperar todo el tiempo que Él quiera y pueda tener en su vida. Así que, hermanos, Dios prueba nuestra fe cuando uno ya está bautizado. Y el enemigo pues se aprovecha de esta situación y dice, bueno, déjame probarlo, ¿no? Y vas a ver que, como en el ejemplo de Job, Job era perfecto. Dice, y ahí está el testimonio, en el libro de Job capítulo 1. Y dice, si tú le quitas lo que tiene, te va a dejar. Hubo esas pruebas, pero con la anuencia de nuestro Dios. A Él así lo hace. Veamos este ejemplo, hermanos. En el libro de Deuteronomio, recordemos que Él probó a su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 8. Aquí está, versículo 2.
y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No hay contradicción alguna aquí, hermano. Nuestro Padre Eterno conoce los corazones, conoce nuestros pensamientos, y esto sucede, hermanos, precisamente para obtener una templanza, para obtener una fortaleza espiritual y finalmente bendecirnos, como hizo con el pueblo. Ya lo quitó nuestro hermano. El versículo 16, por favor. Estoy en Deuteronomio, capítulo 8. Vean el versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, una vez más, lo recalca, y probándote para al final, ¿qué, hermanos? Hacerte bien. Ese es el propósito de Dios, hermano. No lo hace con nosotros, con un sentido ocioso, no lo hace para un mal, sino para fortalecer nuestra fe, para fortalecer, hermanos, nuestra voluntad, la fe en Él, en Jesucristo, en su Hijo muy amado. Así que, hermanos, así entonces estamos entrando en el tema de el bautismo de fuego. Y hay un versículo más, Primera de Pedro, capítulo 4. Si Dios permite la prueba, pues vean el propósito. Primera de Pedro, capítulo 4. Veamos el versículo 12. Carísimos, ahí está. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, cuando sois probados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si fuera algo extraordinario. Dice en esta versión, hermanos, ahora voy a leer en la versión Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, el mismo versículo. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Y nosotros seguimos leyendo el versículo 13, antes gócense de que sean participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. El propósito, hermanos, es triunfar y pasar adelante de estas pruebas. Sí podemos comentar, y solamente así lo dejo como comentario, que hay quien no pasa las pruebas, hermanos. Que se ha bautizado y vienen estas situaciones difíciles, hermanos, y lamentablemente se van de la iglesia, su fe decae, muchas cosas pasan. Y hermanos, esto es triste y lamentable, pero es una realidad. Y solamente lo dejo así como comentario, no quiero que nos entristezcamos en este día del Señor, pero las pruebas son para esto. Dice el Señor, para saber lo que está en nuestro corazón, si hemos de servirle o no hemos de servirle. Es necesaria la prueba, hermanos. Y esto es lo que se llama el bautismo de fuego. Vean, continuando con el desarrollo del tema, hermanos, este ejemplo, el enemigo no perdona a nada ni a nadie, hermanos. Y no pensemos que no menospreciemos, hermanos, la fuerza y la fortaleza del enemigo. Antes confiemos y agrandemos nuestra fe. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, dice en el mismo versículo, Mateo 20. Vamos a leer hasta el 23. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino.
Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿A qué bautismo se refería aquí el maestro, amados hermanos? Ya Jesús se había bautizado. Estaba próximo, hermanos, a morir. Entonces, habían pasado aproximadamente 3 años y medio, y él ya se había bautizado en agua. Juan el Bautista ya lo había bautizado. Entonces, nos preguntamos, ¿a qué bautismo se está refiriendo aquí? Tenemos la correspondencia y la relación, hermanos, en el Evangelio de San Lucas. Veamos este versículo en el capítulo 12, Lucas, capítulo 12, y veamos el versículo 49 y el versículo 50. Y aquí entendemos, hermanos, ese bautismo. Es el bautismo que todos debemos pasar, que todos pasamos. Fuego vine a meter a la tierra y ¿qué quiero si ya está encendido? Pero de bautismo me es necesario ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Él sabía, hermanos, que tenía que pasar por situaciones y pruebas difíciles. A ver, hermanos, imagínense esto nada más. Y aquí yo pienso, cuando alguna persona es sentenciada a muerte y le comunican esto y le dicen, en tal fecha te vas a morir y esta es la sentencia. Vamos a ejecutar esta sentencia de tu muerte. ¿Cómo creen que puede estar esa persona, hermano? El maestro sabía que tenía que morir, pero sabía, hermanos, que su muerte no iba a ser sencilla, fácil, benévola, sin dolor. Antes, al contrario, con mucho dolor, con azotes, todo lo que sabemos, hermano. Y aquí está el testimonio. Dice, ¿cómo me angustio de esta situación? Dice en otra versión, tengo que pasar por una terrible prueba y cómo me angustio. Tengo que pasar por una terrible prueba y cómo me angustio hasta que ésta se cumpla. ¿A qué hacía referencia? Definitivamente a su muerte. Y cuando le dice a sus discípulos, bueno, pues ustedes también van a ser bautizados, también van a tener esas pruebas como yo las voy a tener. Así que esa fue la respuesta a la petición de los hijos de Zebedeo y de su madre, ¿no? El darles, el sentarlos a mi derecha, a mi izquierda, no es cosa mía, es de mi Padre, ya está preparado para quien ha de ser, no sabemos, pero el que tengan que pasar por pruebas y situaciones difíciles, lo tienen que hacer. Aquí está el testimonio, hermanos, y, por ejemplo, dice aquí mismo en el Evangelio de Lucas, aquí tenemos otro testimonio, capítulo 22. Versículo 41, vamos a leer desde el 40. Lo escuchamos un poquito lejos, hermano Enrique, probablemente. Sí, hermano. Ya, si habla hacia acá, ya. Perdón, sí. ¿Qué cita dio, hermano? Perdón. Ya. Un poquito. Perfecto. Ahí estamos. Es que estaba buscando mi Biblia. Ahí ya estamos ahí. Lucas cita dio, hermano? 22. ¿De qué libro, perdón? Lucas 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del versículo 40, porque quiero mostrarles, hermanos, el testimonio de esta prueba de fuego por el cual pasó Jesús. No fue la única, ¿eh? Les voy a indicar algo más. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra
y puestos de rodillas oró diciendo, Padre, aquí está. Si quieres, pasa este vaso de mí. Dice, del vaso que yo he de beber, ustedes beberán. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, ¿se imaginan en qué situación estaba pasando el maestro en esos momentos? Era un hombre, hermanos, como nosotros. El apóstol Pablo da testimonio, hermanos, que él era un hombre con sentimientos. Y lo vemos a través de estos evangelios. Él se enojaba, se molestaba, hermanos, él reía, lloró por uno de sus amigos que había muerto y experimentó todos los sentimientos, hermanos, que nosotros experimentamos. Entonces, cuando él sabía que iba a morir, pues yo quisiera que pensaran en esto nada más. O cuando nos dicen, pues, tú tienes ya estás en una fase terminal de esta enfermedad que tienes, o como el rey Ezechías, que llegó el profeta Isaías y le dijo, arregla tu vida porque vas a morir. Hermanos, es una situación difícil. Y este es solamente un ejemplo de pruebas y situaciones difíciles, aflicciones que pasa el ser humano. Esto es lo que se llama el bautismo de fuego, hermano. Estas pruebas de nuestra fe. Porque, ¿qué es lo que puede pasar cuando uno está en la iglesia en esta situación? Pues yo qué necesidad tengo de estar sufriendo esto yo. Tengo que trabajar el sábado, yo tengo que comer, y simplemente, hermanos, abandonan o simplemente dejan la fe que se les propone, la enseñanza que tienen. Este es el motivo de esta situación que Dios permite. Veamos, para pasar a la parte final, hermanos, el ejemplo que nos dejó el mismo maestro en el Evangelio, aquí mismo de San Mateo, para no movernos mucho, en su capítulo 4. Dice el versículo 1, del 1 en adelante, solamente para recordar. Entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado del diablo, para ser tentado, ahí está. Y esto por permisión de nuestro Dios. Y analicemos esta parte. Satanás, el enemigo, conoce nuestras debilidades, hermanos. Conoce nuestras situaciones y en este ejemplo lo podemos ver. ¿En qué parte le tentó? Primeramente, dice, que habiendo ayunado, tuvo hambre. Esa es, hermanos, tomemos nota, una forma en que viene el bautismo de fuego. Una forma en que el enemigo o en que Dios permite que seamos tentados. En la comida, hermanos. En la necesidad, en la situación difícil. Y cuando nosotros comentamos, bueno, hermano, no te veo en la mañana, es que tuve que ir a trabajar, hermano, pues es que tengo necesidad, etcétera. Pero siempre en la palabra de nuestro Dios, hermanos, está la salida, porque dice, no nos deja ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes, junto con la tentación, nos dará la salida para que podamos aguantar. ¿Dónde está este versículo, hermanos? A ver, busquen ahí su concordancia, busquen ahí su Biblia y recuerden este versículo. Por eso les digo, Dios no es injusto, hermanos, y no nos deja llevar una carga más grande de la que podamos llevar. Así dice el versículo. Antes, con la tentación, nos dará también la salida para que podamos soportar. Y esto es lo que pasa en este ejemplo que estamos viendo de Jesús. El enemigo se atrevió a tentar al maestro porque era carne, hermanos. Muy bien. Capítulo 10 de Primera a los Corintios. ¿Correcto? Ya lo puso ahí el hermano. Y así fue. El maestro no cayó en esa tentación. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Cuando el tentador le dijo,
a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, regresen a Mateo 4, el capítulo 4. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre. Ahí está. Versículo 4. Mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esto, hermanos, como estoy diciendo, nos da la respuesta a las situaciones que nosotros podemos pasar. Nunca olvidemos, hermanos, que Dios es misericordioso y no quiere nuestro mal. No quiere que nos perdamos. Y no pensemos que si viene ese bautismo de fuego, es para un mal. Jamás, hermanos. Todo lo contrario. Es para que el Señor nos bendiga cuando nosotros entendemos esto y salimos adelante. Dice el capítulo 6, denle vuelta aquí, por favor. ¿Cómo respondemos a este tipo de tentaciones, hermanos? Dice el versículo 31, capítulo 6, versículo 31. Mateo, ahí está, muy bien. No os congojéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tienes necesidad. Y el versículo 33, hermanos, yo siempre digo a todos, a toda la iglesia, es un versículo de memoria que siempre debemos llevar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas en necesidad, en hambre, en enfermedad. ¿En qué otra forma, hermanos, tentó el enemigo al maestro? Vamos a ver la otra forma en que fue tentado, porque también es el ejemplo. No quiero pasar por alto esto, porque estamos hablando ahora sí del bautismo de fuego. ¿Qué es el bautismo de fuego? Las pruebas y tentaciones y situaciones difíciles, angustiosas que podemos pasar. ¿Cómo se pueden dar estas? Bueno, aquí está un ejemplo. En la parte de la necesidad que puede tener el ser humano, el hermano, la hermana, pero también, hermanos, en la parte interior de la persona, en lo que se llama el ego, en lo que se llama la soberbia, en lo que se llama el yo. Aquí está, miren ustedes. Dice Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces, el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que está escrito, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en sus manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. La soberbia, hermanos, es característica del enemigo. Ustedes saben este ejemplo. Es el ejemplo más grande de altivez que podemos encontrar en la palabra de Dios y en la vida. Dice el libro del profeta Ezequiel y el libro del profeta Isaías, que como un querubín que era hermoso y perfecto, quiso ser igual a Dios. Otro texto de tarea, hermanos. ¿Dónde se encuentra este versículo? Ahí está el ejemplo de soberbia de Satanás. Quiso ser igual a Dios. ¿Cuál es la contraposición a esto? El ejemplo del maestro, hermanos. ¿Dónde está este otro versículo? Que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Allí es donde nos tienta Satanás, hermanos. En la soberbia, en la altivez, en el yo. Todo lo que yo he hecho es por mí y solamente por mí, por mi trabajo. Cuidado con esta parte, porque estamos viendo que así puede manifestarse el bautismo de fuego en los hermanos que se han bautizado. ¿Ya tienen los versículos? Bueno, aquí mi esposa los está buscando. Les voy a dar, bueno, ya encontró una hermana. El de Filipenses capítulo 2 es el ejemplo de Jesús y el evangelio, perdón, el profeta Ezequiel, hermanos, es el otro ejemplo.
¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Sí, gracias hermano que nos está ayudando en esta parte. Ahora va el otro versículo para que no se queden. Yo sé que ustedes están anotando, están ahí muy atentos. Y que bueno, ahí va, rápidamente. Vamos a terminar, hermanos. No quiero cansarlos ni aburrirlos. Ezequiel capítulo 28. Estoy haciendo referencia a estos versículos. Versículo 15. Versículo 17. Ezequiel 28. Dice el 17. Dice, se enalteció, ahí está, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Así que el enemigo le dice a Jesús, sí, tú eres el Hijo de Dios. Cuando a uno lo halagan, cuando a uno le dicen cosas que lo hacen sentir bien, tú puedes, eres lo más grande, eres el mejor, eres lo máximo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque ahí está el ejemplo que puede ser una prueba, una forma en hacernos caer. Finalmente, podemos encontrar en este ejemplo de tentación que el enemigo le hace a Satanás y que es ejemplo para que nosotros no caigamos en esta situación. Le hace ver, hermanos, en visión, el poder, la riqueza, una vez más, los deseos de la carne que también nos hacen caer. A veces no es por necesidad que trabajamos en sábado, hermanos. Es por tener más, por adquirir ese carro último modelo, por adquirir esa casa, por tener lo que pensamos que puede hacernos estar contentos, felices en la vida, y enfocamos nuestro pensamiento y nuestra visión a las cosas materiales. Y esto nos puede hacer caer también. Miren ustedes, regresamos, ¿en qué versículo estamos? Analizando Mateo capítulo 4. Así que lo tentó en el ego, en el yo, ¿y en qué más, hermanos? Leamos aquí en el versículo 8. Ahí está. Mateo 4:8. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que, hermanos, aquí estamos hablando de esos deseos de la carne, de esa, dice el apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, ahorita les muestro el versículo, dice, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, voy a leer el versículo, y la soberbia de la vida. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2, versículo 16. Ahí está, gracias hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El deseo, hermanos, incontrolable que tiene el ser humano. Entonces, y este es un principio que puede aplicarse a cualquier cosa que uno quiera desear. Dinero, fama, hombres, mujeres, poder, riqueza, etcétera, etcétera. Ahí lo tentó y le dijo, mira, todo esto me ha sido dado y yo a quien quiero se lo doy. Adórame y todo esto te voy a dar. Hermanos, el maestro, como el mejor ejemplo que tenemos, pues soportó esta terrible, esta tremenda prueba y salió adelante, hermanos, como un ejemplo. Por eso el maestro con toda razón dijo, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también
hagan así. De manera, hermanos, que pues les presento o les he presentado el tema de el bautismo de fuego y tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la conclusión? Aquí pues quisiera que me ayudaran en esta parte, ¿verdad? Si hay tiempo. Si no, para después lo vemos. Hermanos, ¿qué conclusiones vamos a sacar? Primero, hermanos, en que el bautismo de fuego son las pruebas y tentaciones que necesariamente vienen a un hermano que sea bautizado. Porque Dios así lo permite y quiere, hermanos, que de esta manera fortalezcamos nuestra fe al superar todas estas situaciones difíciles, aceptar a nuestro Dios como único ser que nos da todo, la vida, lo necesario para nuestro sustento, etc. A su Hijo Jesucristo, hermanos, ensalzar y reconocer ese sacrificio para alcanzar la vida eterna. Punto siguiente, las pruebas y tentaciones vienen a todo hermano que se bautiza. Es requisito. Y así lo dijo San Juan. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que, amados hermanos, finalizo con lo siguiente. Vean cómo en la justicia y en la misericordia de Dios no nos deja solos. Y pone y nos da el bautismo del Espíritu para que podamos soportar todas estas pruebas. Porque el bautismo del Espíritu es la adquisición, hermanos, y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros para poder soportar todas estas situaciones. Allí es donde se habla de la tolerancia, allí es donde se habla, hermanos, de la sabiduría. Primera a los Corintios capítulo 12. Así que estas tres formas de bautismo, hermanos, están totalmente ligadas unas con otras y así se darán, sépanlo, hermanos. A ver, hermanos que no se han bautizado, levanten la mano. Todos están bautizados, qué bueno. Entonces, pues espero que con este tema, hermanos, lejos de desanimarse, pues al contrario, hermanos, vayan adelante porque sabemos lo que puede venir, pero confiemos en Dios, hermanos. Dice Romanos, con este versículo termino, si me permite, hermano Ismael, Romanos capítulo 12, versículo 21, si lo conocen. No seas vencido. A ver, vamos a esperar a que lo ponga nuestro hermano. No seas vencido de lo malo. ¿Cómo vamos a vencer, hermanos, en todas estas situaciones que podemos pasar? Más vence con el bien. ¿Qué, hermanos? El mal. Hermanos, pues, que Dios nos bendiga. Gracias por su tiempo. Pasa a vosotros.